Durante siglos, Roma fue el corazón de un mundo que veneraba el orden sagrado, donde los dioses convivían con los hombres y la virtud era un equilibrio cósmico. El universo romano estaba tejido con hilos de purificación y justicia, y los emperadores debían alinearse con las fuerzas divinas para mantener su poder. La religión no era solo fe, sino un pacto con lo divino que debía mantenerse en todos los aspectos de la vida. Sin embargo, todo este orden comenzó a quebrarse cuando un hombre, guiado por la ambición, alteró la naturaleza misma de lo sagrado. Su nombre será recordado como el de un salvador, un emperador que redimió el imperio. Pero, ¿y si en esa aparente salvación se ocultaba la mayor de las corrupciones espirituales? A principios del siglo IV, el Imperio Romano vivía una crisis profunda. Guerras civiles, corrupción y el desgaste de los viejos cultos. El caos reinante parecía imparable, y en medio de ese panorama, Constantino emergió como un hábil estratega. Sin embargo, comprendió algo esencial. El poder ya no se sostenía solo con espadas, sino con símbolos. Los emperadores romanos, en su búsqueda de la legitimidad, habían recurrido a los antiguos dioses y a los misterios sagrados, Mitra, Isis, Cibeles y otras deidades que representaban fuerzas cósmicas que mantenían el equilibrio del mundo. La religión no era una cuestión de fe individual, sino de orden y purificación espiritual, y el emperador debía estar en armonía con esas fuerzas para garantizar su autoridad. Durante siglos, los rituales de iniciación en esos cultos no solo eran ceremonias, sino pruebas que purificaban el alma y la voluntad del iniciado. La divinidad no era un derecho de nacimiento, sino un logro, algo que debía ganarse a través de la disciplina, la virtud y la transformación interna. Pero cuando Constantino, tras años de guerra y traición, buscó redención, acudió primero a esos mismos sacerdotes de los cultos antiguos. Estaba buscando expiar sus crímenes, el asesinato de su hijo Crispo, de su esposa Fausta, de su sobrino y su cuñado. Estos crímenes, llenos de sangre y traición, eran imperdonables a los ojos de los dioses. Sin embargo, los sacerdotes del viejo mundo lo rechazaron, no por arrogancia, sino por principio. En la visión de esos antiguos cultos, los delitos contra la sangre no podían ser expiados por ningún rito o sacrificio humano. La pureza del alma de un regicida o parricida quedaba irremediablemente manchada. Zósimo y Aurelio Víctor relatan sin adornos cómo Constantino fue expulsado de los templos y cómo, en una de las situaciones más humillantes de su vida, escuchó de los labios de los pontífices la sentencia más temida: no tenemos expiación para crímenes como los tuyos. Pide perdón a los dioses. Nosotros no podemos hacerlo por ti. Aquella fue la derrota de un hombre ante el orden sagrado, una humillación que no podía soportar. Fue en ese instante, con las puertas de los templos antiguos cerradas ante él, cuando Constantino volteó su mirada hacia una nueva fe, una que no requería pureza previa ni iniciación, una fe que no pedía virtud, sino simplemente fe. El cristianismo le ofrecía lo que ningún sacerdote de los antiguos misterios podría darle: el perdón total y sin esfuerzo. Con su bautismo, Constantino no solo se convirtió al cristianismo, sino que lo transformó en la religión oficial del imperio. El cristianismo dejó de ser una fe marginal y pasó a ser la religión del trono. El emperador comprendió que la fe podía ser mucho más eficaz que la espada. Donde los cultos antiguos exigían virtud y prueba, la nueva fe ofrecía algo mucho más útil para el poder político: sumisión, esperanza y obediencia. Los emperadores romanos habían vivido en la pluralidad religiosa, donde cada culto representaba una visión del mundo y el emperador era solo un mediador entre los dioses y los hombres. Pero Constantino cambió esa ecuación. Ya no eran los dioses quienes legitimaban al soberano, sino el soberano quien decidía qué dios debía ser adorado. El Edicto de Milán, que a menudo se representa como un acto de tolerancia religiosa, en realidad marcó el inicio del monopolio cristiano sobre la espiritualidad del imperio. La pluralidad de cultos fue reemplazada por una fe única, y los templos de los antiguos dioses comenzaron a cerrarse. Los sacerdotes de esos cultos fueron perseguidos o exiliados, y las escuelas filosóficas de Platón, de los estoicos, de los pitagóricos, fueron condenadas como supersticiones. El pensamiento libre fue desplazado por la doctrina. El alma dejó de elevarse hacia lo divino a través de sus actos y se humilló ante el altar, buscando perdón por sus fallos. El cristianismo ofreció algo que ningún culto anterior había prometido: la redención sin mérito. Ya no se requería vivir con justicia para alcanzar la divinidad. Bastaba con arrepentirse y creer en el justo. Constantino no solo cambió la religión del imperio, transformó el concepto mismo de moralidad. El bien dejó de ser una práctica que se alcanzaba a través de la virtud y la sabiduría y se convirtió en una creencia. El pecado, antes de una ruptura del orden cósmico, pasó a ser simplemente un error personal, una falta confesable que podía ser perdonada a través de un acto ritual. Así, el crimen dejó de ser un acto de impiedad que alteraba el equilibrio del universo y se convirtió en una falta que podía ser corregida mediante palabras y oraciones. El hombre ya no tenía que vivir de acuerdo con principios de justicia cósmica, sino que debía someterse a la voluntad divina a través de la fe.
La antigua espiritualidad de los misterios, que enseñaba que la virtud debía ser cultivada a través del conocimiento y la acción, fue reemplazada por una nueva espiritualidad basada en la culpa y la sumisión. El verdadero pecado de Constantino no fue el asesinato de su familia o sus crímenes personales, sino la corrupción de lo sagrado. Al imponer su fe política sobre la religión iniciática, inauguró una era en la que el crimen podía ser absuelto con palabras, donde la fe sustituyó al honor y el poder se vistió de santidad. A partir de ese momento, las religiones adámicas encontraron un terreno fértil para expandirse, un mundo que ya no exigía purificación, sino sumisión, que ya no buscaba la elevación del alma, sino su perdón. Constantino fue el primer emperador cristiano, sí, pero también fue el primer pecador que convirtió su culpa en religión, y desde entonces Occidente ha vivido bajo la sombra de ese perdón sin justicia, donde la culpa se ha transformado en la moneda de poder y la fe se ha convertido en el medio para obtener lo que antes solo se alcanzaba por virtud.